Posiblemente te has dado cuenta de la discusión constante que hay entre los cristianos. Algunos dicen que Dios nos muestra en su palabra aquello que no debemos hacer porque esto no le agrada. Pero otros dicen que no importa cómo nos vistamos, si nos maquillamos, si bebemos alcohol, si nos tatuamos después de haber aceptado a Dios o si hacemos cualquier cosa porque a Dios no le importa esto. Lo que a Dios le importa es la rectitud de nuestro corazón. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios entonces? ¿Cuál de estas dos opiniones es la correcta? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos como sus hijos? Todas estas preguntas van a ser hoy respondidas a la luz de la Biblia. Bienvenido. Hola a todos, qué alegría poder saludarlos una vez más. Mi nombre es Daenerys Valera para los que no me conocen y hoy traigo este tema tan importante porque creo que es necesario que pueda hablarles de esto y no omitirlo, sino que sepamos lo que la Biblia dice con respecto a estas discusiones que hay entre los cristianos. Quisiera, antes de iniciar con el tema, que ustedes me puedan acompañar en una oración, porque tal vez sea un tema que a algunos no les agrade mucho o ya tienen sus opiniones ya establecidas. Pero aquí no quiero que yo hable o prevalezca mi voz, sino que prevalezca lo que Dios ha escrito a través de sus siervos en su palabra. Por esa razón quisiera que me acompañes en una oración, que puedas cerrar tus ojos y puedas acompañarme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que nos das de poder estar aquí para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des un corazón entendido para poder comprender cuál es tu voluntad en este caso y que nos ayudes a poder acatar tu palabra y a llevarla a la práctica. Te imploramos que seas tú dirigiendo este tema. En el nombre de Jesús te lo imploramos y te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por acompañarme en esta oración. Y bueno, creo que para ninguno de nosotros es un secreto que hay una constante discusión entre los cristianos. Algunos dicen que Dios ya ha establecido en su palabra aquello que no es correcto hacer. Por esa razón nosotros no podemos anteponer nuestros deseos a la voluntad de Dios. No podemos buscar versículos que encajen con nuestros deseos para poder así tener un argumento que sacarle a otros. Pero otros dicen que estos cristianos están exagerando, pues las prohibiciones que Dios dejó, ya eso fue en el Antiguo Testamento. Ahora a Dios no le importa lo que nosotros vistamos, si nos maquillamos, si nos tatuamos después de haberlo aceptado, si bebemos aunque sea un poquito de alcohol o si escuchamos música secular, porque estas cosas no influyen en nuestra salvación. A Dios no le importa esto. A Dios lo que le importa es lo que hay en nuestro corazón, lo bueno que hay en nosotros. Y esta conclusión la han sacado la mayoría de los cristianos por el versículo que se encuentra en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este versículo, si nos damos cuenta, es un versículo bastante conocido por todos nosotros y el favorito de muchas personas que dicen que ya no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo porque a Dios no le importan estas cosas, sino que a Él le importa lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, aunque en este versículo nos dice que a Dios le importa lo que hay en nuestro corazón y no lo exterior, no se refiere que nosotros podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo porque a Él no le importa. Cuando Él dijo que no miraba lo que está en el exterior y que Él lo desechaba, se refería a que Él estima lo que los hombres no pueden ver. Es decir, los hombres en este mundo estiman lo alto de una persona, la belleza, la inteligencia, todo lo bueno, todos los atributos que tengan, pero desechan lo bueno que puede ser esta persona por dentro, lo bueno y lo agradable que puede ser ante Dios. Pero a Dios, aunque sea una persona que no posea todos estos atributos que las personas ven, Dios aún así lo acepta. Y Dios se agrada a estas personas que, aunque no teniendo atributos para agradar a otros, tienen dentro de ellos atributos para agradar a Dios. Y Dios elige a estas personas para poder avergonzar a aquellos que se creen bellos o que se creen grandes y fuertes. Pero en este versículo en ningún momento nos dice que Dios nos da permiso de poder hacer con nuestras vidas lo que queramos y con nuestro cuerpo lo que nosotros deseamos, porque a Él no le importa ya, sino que a Él le importa lo que está en nosotros.
Y hay algo aquí importante que debemos entender. Aquí debemos comprender que no somos nosotros, sino que es Dios. Dios es el Rey, es el Creador, es el soberano. Nosotros somos sus criaturas, somos sus siervos y por esa razón no podemos tratar de buscar en la Biblia versículos que encajen con nuestra voluntad, sino que debemos obedecer a lo que está escrito sin reservas ante Dios. Yo sé que hay muchas cosas que nos gustan, que hacíamos antes de aceptar a Cristo y que tal vez es complicado no hacerlas ya porque nos agrada, pero con esto es con lo que debemos luchar. Es por esa razón que el apóstol Pablo dijo que con Cristo está crucificado y ya no vive él, sino que Cristo vive en él, refiriéndose a que él ya no hace su voluntad, sino que él se crucifica juntamente con Cristo para hacer la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. A mí me da mucha tristeza que ahora haya una discusión tan grande entre los cristianos por aquello que se debe hacer o no se debe hacer, cuando en la Biblia nos dice claramente lo que nosotros no debemos hacer. Y esta discusión simplemente nos muestra que nosotros nos entregamos a Cristo, pero no estamos dispuestos a hacer su voluntad, sino que queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Y esto es bastante triste, porque en el momento en que nosotros salimos del mundo para agradar a Dios, nosotros debemos dejar el mundo fuera para tener una vida en santidad, pero muchas veces queremos traer al mundo a la iglesia. Queremos hacer las mismas prácticas que hacen en el mundo, pero disfrazándola con el nombre de cristiano, cuando en realidad esto no es lo que nos pide Dios. Dios nos pide una transformación completa. Y esto lo podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, cuando nos dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este versículo, si nos damos cuenta, es bastante claro. Dios nos dice que no podemos relacionarnos ni amar las cosas que están en el mundo, porque cuando nos amistamos con estas cosas, nos constituimos inmediatamente enemigos de Dios. Podemos decir que somos cristianos, pero Dios no nos reconoce como tal. Porque el ser cristiano no es solamente decir que vamos a la iglesia y que creemos en Dios. El cristianismo es ser como Cristo, es amar las cosas que Cristo amó, es hacer lo que Dios nos dice en su palabra, es hacer su voluntad y no la nuestra, es crucificarnos a nosotros cada día nuestros deseos para hacer la voluntad de Dios aunque no nos agrade, pero esta voluntad la vamos amando a medida que vamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Además de este versículo tan importante que acabamos de leer, también hay otro que se encuentra en el libro de Primera de Juan y dice así: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En este versículo se nos muestra claramente que a Dios no le agrada que nosotros amemos al mundo y las cosas que están en el mundo, porque si amamos estas cosas, el amor del Padre no está en nosotros. Y por esa razón debemos tener mucho cuidado. ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos siguiendo? Tal vez me puedes decir, pero bueno, Daniel, yo creo que estás exagerando, porque yo puedo vestirme como quiera o puedo maquillarme, pero el mundo sabe que yo soy cristiana porque ya les he dicho. El mundo sabe que soy cristiano porque ya les he dicho. Yo puedo tatuarme versículos bíblicos porque puedo hacer lo mismo que los demás, pero en una forma cristiana, para que vean que el cristiano también puede hacerlo. Y otros también me pueden decir que pueden escuchar música secular, pero buscarle un mensaje que pueda tratar a Dios. Es decir, como que reflexionar sobre esta música para poder tener una reflexión cristiana. Pero no tratemos de justificar lo injustificable. Dios nos dice que Él no aprueba que nosotros amemos las cosas del mundo. Desde el momento que nosotros aceptamos a Dios, no podemos traer el mundo con nosotros a la iglesia, sino que debemos dejar estas prácticas para poder ser renovados, para poder hacer la voluntad de Dios. Aquí no se trata de ser exagerado, aquí no se trata de ser demasiado fanático o religioso, aquí se trata de lo que dice la palabra de Dios, se trata de cuál es la voluntad de Dios establecida aquí
aquí en la Biblia. ¿Qué es lo que Dios me quiere mostrar? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Está aquí. No está en nosotros, no está en lo que a nosotros nos parece o a nosotros nos gusta. Está aquí en la Biblia, en la palabra que Dios nos ha dejado para que nos guiemos. El apóstol Pablo, referente a esto, nos dice algo en el libro de Romanos, capítulo 12, y nos dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos insta a que nosotros no nos adaptemos a las costumbres del mundo, sino que nosotros seamos renovados cada día. Dejemos el antiguo hombre para ser renovados a un nuevo hombre, para que así podamos comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros nos enfocamos en hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer, porque ya así nos han enseñado, porque yo creo que es así, punto, porque si no me molesto, entonces no vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios. Por esa razón, mi mayor consejo para todos ustedes es que puedan escudriñar la palabra de Dios, que no se dejen guiar por lo que yo digo, no se dejen guiar por lo que dice el pastor, por lo que dice aquella persona que mucho admiro en YouTube o por lo que dicen muchos predicadores, sino que me guíe a la palabra de Dios. Pero antes de estudiar la palabra de Dios, debo orar para que Dios me dé un corazón dispuesto, para que Dios me enseñe cuál es su voluntad y así no cuestionar la voluntad de Dios. Aquí no se trata de que Dios sea un Dios arbitrario, que Él nos dice lo que debemos hacer porque si no, no, nos va a castigar. No. Pero debemos entender que Él es el Rey, Él es el soberano y Él nos dice lo que nos es mejor para nosotros a través de su palabra. No se trata de nuestros deseos, no se trata de lo que nosotros queramos hacer, sino que se trata de la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero debemos dejar que esa voluntad de Dios sea reflejada en nuestras vidas y decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Muchas cosas eran para mí buenas, eran para mí ganancias, pero después de haber aceptado a Cristo, estas cosas ya para mí son basura, las desecho para poder encontrar a Cristo. Y esto debe ser nuestro deseo, debe ser nuestro anhelo, desechar aquello que no le agrada a Dios, aunque a nosotros nos guste, desecharlo con la ayuda del Señor, pedir su ayuda y esto será posible. Y así poder encontrar a Dios cada día. Y antes de concluir, quisiera recordarles lo que Jesús expresó cuando dijo que el mundo nos aborrecería y no nos amaría porque no somos como ellos. Pero esto en la actualidad no se ve, pues la iglesia se está pareciendo tanto al mundo que no hay una línea divisoria entre el cristianismo y lo mundano. Ahora el cristianismo se está volviendo una moda y todos piensan que es solamente decir que acepto a Dios, que creo en Dios y ya soy salvo, pero mientras tanto puedo hacer todo lo que yo quiera, todo lo que esté a mi disposición, todo lo que me gustaba y lo que hacía antes, pero ahora disfrazándolo como cristiano y no es pecado ante Dios. Pero en realidad no es así, no debemos engañarnos, debemos obrar de acuerdo a la voluntad de Dios como nos dice su palabra y no debemos dejarnos guiar por lo que dicen otras personas. Por esa razón, que nuestra oración hoy sea: Padre, examina mi corazón, muéstrame lo que hay dentro de mí. Te pido que me perdones si hasta ahora no he actuado de acuerdo a tu voluntad y que me muestres el camino correcto. Cuando estemos dispuestos a pedirle esto a Dios, Dios nos mostrará lo correcto. Pero recordemos no dejarnos llevar por la mayoría, porque la mayoría puede estar equivocada. Guiémonos de lo que dice aquí la palabra de Dios. Muchas veces queremos encajar con otros cristianos y por esa razón queremos hacer lo mismo que ellos. Pero Dios no nos mandó a encajar con ellos o a agradarles. Dios nos ha enviado aquí a agradar a nuestro Padre que está en los cielos. Y nuestro Padre que está en los cielos nos recompensará en público. Y no quiero terminar sin antes aclarar una duda que puede estar por allí en alguno de ustedes. Y es cuando dicen: bueno, pero Daenerys,
¿De qué vale entonces vestirse así como dice la Biblia, tener una Biblia en la mano, el no maquillarse, el aceptar a Dios y no seguirme tatuando o no hacerme más tatuajes, el no beber alcohol y el no hacer esto y aquello, cuando por dentro no estoy como a Dios le agrada, sino que hay muchas personas que siempre visten así, hacen esto, pero se la pasan criticando, son malas personas, se las pasan haciendo cosas malas? Esto tampoco sirve de nada. Y efectivamente, no sirve de nada solamente mostrar en el exterior que estamos agradando a Dios cuando en el interior no lo estamos. Pero así como nosotros nos damos cuenta que hay personas que exteriormente muestran amar a Dios, pero no lo son, Dios también se da cuenta. Y estas personas deben dar cuenta a Dios por lo que están haciendo. Pero el hecho de que hayan personas así no justifica que nosotros podamos hacer lo que deseamos mientras estemos bien por dentro, porque debemos tener un equilibrio. Debemos primeramente estar bien con Dios dentro de nosotros, ser unas personas honestas, unas personas que amen a Dios antes que otras cosas, que hagan la voluntad de Dios. Pero esto que está dentro de nosotros se va a reflejar en nuestro exterior, cuando ya no vamos a querer hacer nuestra voluntad, sino que vamos a hacer la voluntad de Dios, porque Él es el soberano, porque Él nos dice lo que es mejor y porque nosotros, a fin de agradarle, a fin de amarle y a fin de buscarle cada día como a piedra preciosa, comprendemos su voluntad y la acatamos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este tema, porque hemos estudiado juntos la palabra de Dios. Espero que se haya podido aclarar con la ayuda de Dios estas dudas que muchas veces surgen en nosotros y podamos comprender que debemos hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Cualquier duda que hayan tenido, déjenmelo saberlo allí en los comentarios, porque como siempre me alegra mucho el poder leerlos y el poder contestarles. Si quieren que hable de algún tema, también déjenmelo saber allí, que muy gustosamente lo estaré haciendo muy pronto. Les envío un fuerte abrazo. Dios me los bendiga muchísimo y por aquí nos estaremos viendo muy pronto.